Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy nuevamente un video muy especial acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche, visitando una destilería de whisky de single malt, la destilería Madoc. Acá con mi amigo Pablo Tonietti, que nos ha hecho la visita por la destilería, y ahora vamos a charlar unos minutos con él. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, un gusto saludarte, Tito, y muy bien lo que haces de propagar esta pasión que es el whisky. Como siempre me gusta un poco que la gente conozca con quién es todo, quiénes son los productores. Me gustaría que cuentes un poco, aunque yo ya en el video que ya había hecho la reseña de uno de los embotellados de Madoc, hablé un poco ya de la destilería, un poco de tu historia, pero me gustaría oírla un poco contada por vos mismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo surgió este tema del whisky, o a qué te dedicás, o qué hacías antes, ¿no? Digamos, y por qué el whisky, ¿no? En realidad, mi primera pasión fue con la cerveza, desde el año 1980, más o menos, que empecé a hacer cerveza, estuve haciendo trabajos en Inglaterra. Soy físico de profesión y en ese momento estuve unos 3 años en Inglaterra y descubrí que se podía hacer cerveza en forma casera, estaban todos los ingredientes. Y luego cuando regresé, nunca dejé de hacer, inclusive tenía que maltear porque no se conseguía malta en esa época. Siempre pensé, bueno, un día voy a poner una cervecería, probablemente cuando me retire, pero ahí por mediados de los 90, 95 más o menos, detecté que la cerveza, el whisky era en definitiva un destilado de algo muy parecido a la cerveza. Decidí hacer pruebas y notoriamente era algo tomable, según mis amigos. Lo dejé ahí pendiente porque aparte, bueno, lo de las cervecerías se fue esfumando porque mucha gente empezó a poner fábrica de cerveza, así que decidí que para mi jubilación sería probablemente más bien el whisky. Los ingredientes que uso son malta de cebada, levadura y agua. La tabla que yo hago son 350 kilos de malta de cebada. En general, la mayoría que yo usé, que tengo, es hecho con malta argentina, de cerveceros, justamente de diversa procedencia del país, y estoy haciendo pruebas ahora con algunas maltas importadas. Así que arriba se va moliendo, va cayendo todo por un conducto que está siendo desarmado. Este es el tanque de agua caliente y ese es el macerador. Simultáneamente con la caída del grano molido se va inyectando por este caño agua a una temperatura algo más de 70 grados centígrados, de modo tal que la mezcla, que lleva más de 3 litros de agua por cada kilo de malta, quede estabilizada a una temperatura de alrededor de 64 grados centígrados. Se macera durante 2 horas y luego se va extrayendo el mosto, se lo traslada primero a un recipiente que en Escocia le llaman underback, y luego de ese mismo recipiente con la bomba se lo pasa a través de un intercambiador de calor que está allá atrás, en la escalera, para bajarla alrededor de 20 grados centígrados, porque la levadura, si no, no resistía esas temperaturas altas. Así que de 60 y algo de grados centígrados pasa a 20 al fermentador. Así que ahí por el 2009, 2010 empecé a diseñar ya una destilería que terminó siendo después la Lazada. Hicimos emprendimiento con mi receta, mis equipos, etcétera. Hicimos finalmente una asociación, mi hija y con mi yerno en realidad. Y esa asociación después no resultó lo que uno esperaba, se disolvió la sociedad. Y empecé de cero acá, con Madoc. Acá empecé en el 2015 y empecé a destilar en el 2016. Y lo que estoy en este momento comercializando está mínimo 4 años, entre 4 y 5 años. Entre 4 y 5. Pero me interesa también, un poquito quería saber, todo el diseño, digamos, en cuanto a los alambiques, es tuyo, el diseño. Sí, tanto los equipos en la Sana como acá los diseñé yo, se fabricaron localmente. Están hechos además de forma artesanal, no es una fábrica que haga cantidades de esto. Los diseños no son casuales, o sea, yo te comenté hace un rato, el hecho del cuello de ganso bien alto para que haya más reflujo. Yo uso fermentaciones del orden de 4 o 5 días, que es relativamente largo. En Escocia usan entre 2 y 3, 4 más algunos. No es lo ideal desde el punto de vista económico, pero yo quiero que sea una fermentación larga para generar más aromas y sabores. En total yo junto 1800 litros en el fermentador y termina uno obteniendo una cerveza, digamos, de 8% de alcohol. Se procede con las dos destilaciones.
Primero con el destilador grande, son 1800 litros, también con mangueras sanitarias, se le traslada las basas al destilador. Ahí se destila de modo de concentrar esos 1800 litros al 8%. Yo quiero que el cuello de ganso sea alto para que haya más reflujo. Todo ese proceso de que empieza a destilar hasta que termina de juntar son alrededor de 7 horas. Bueno, este tacho de recolección, el reservorio, tiene una división acá, o sea, son en realidad 2 recipientes. En este recipiente se recibe el producto del primer destilado, que se llama low wines o vinos bajos. Cuando el producto que uno va colectando llegó a un tenor de alcohol muy bajo, en ese momento se lo interrumpe y acá van a terminar quedando unos 600 litros al 23-24%. Es decir, se reduce a un tercio el volumen y algo de alcohol mínimo se pierde, pero básicamente supongamos que no, entonces se multiplica por 3 el tenor alcohólico. De 8% pasa casi a 24%. La segunda destilada se va a separar, llamado cabeza, corazón y cola. La cabeza, bueno, en mi caso son unos 15 litros. Y luego el corazón va a ser conectado en un recipiente móvil con rueda, eso es lo que va a ir a la barrica. Ahí se junta una cierta cantidad hasta llegar al tenor de corte no por mezcla, sino nivel de alcohol, que cada destilería tiene su propio nivel. Yo tiendo a cortar alto también, cerca de los 70% de alcohol. O sea, en general, los cortes altos van a producir whisky un poco más livianos de cuerpo que los cortes bajos. Así que cuando se llega a ese valor, se interrumpe y se dirige el destilado nuevamente a juntarlo con la cabeza. Se termina juntando 400 litros acá, se lo llama Feins. Esos 400 litros en realidad, que van a estar al 36% de alcohol más o menos, se los mezcla con los 600 litros de la próxima tanda. Esos 1000 litros es lo que es la carga del destilador de Spirit siempre. O sea, se va reusando, cola y cabeza, se lo mezcla con los low wines próximos y eso es la carga de allá. Qué interesante, ¿no? Qué lindo eso de poder encontrar distintas variedades, de pensar cada uno en lo suyo y no tratar de copiar otras cosas, sino, bueno, dar lo propio, ¿no? Claro. Eso es lo lindo. Pero sí, la ventaja de artesanal es que podés hacer errores y después usar la información que sacás para mejorar. También, bueno, el tema de estar con tus hijos, ellos realmente se están entusiasmando, pensás que va a haber una continuidad en el futuro con ellos, o están ahora nada más de tránsito, digamos, ayudándote mientras que, bueno, vos estás todavía con tus otras tareas, o pensás que continuará y habrá una tradición familiar. Y bueno, yo espero, no te puedo responder esa pregunta, habría que hacérsela a ellos, pero realmente por ahora me están dando una mano y están conociendo el proceso, y yo espero que sí, que lo puedan continuar. Así que con eso nos trasladamos a la bodega. Yo tengo un 80% más o menos de barricas de ex-bourbon. Yo, al igual que los escoceses, nos nutrimos con barricas ex-bourbon de un solo uso. Y el resto de barricas yo complemento con barricas ex-vino, se adquieren en Mendoza, que se llaman rejuvenecidas. Las desarman, le pelan la capa usada con vino, las vuelven a armar, lo queman, puede ser tostado suave, tostado medio, muy tostado, y después viene ya quemado con distintos grados. En general lo pido bien quemado. Tengo 2 que tuvieron coñac, se vació el coñac y entró el whisky. Y tengo estas 2 que tienen jerez. O sea, conviene tener barricas que después, bueno, uno después dosifica a gusto para hacer el producto que va a embotellar. Acá se evapora alrededor de un 3% por año. Temperatura y humedad influyen. Más o menos igual. Acá se mantiene más o menos la relación. Alguna barrica por ahí sube un poquito, se va a 64 cuando mucho, y algunas bajan un poquito a 63. Y bueno, como decía, ¿no? O sea, al hecho de no poder dedicar tanto tiempo como podría ser otras destilerías, la producción es muy pequeña. Por eso hoy en día es bastante difícil también de poder conseguir un embotellado. Solo lo pueden conseguir acá en la destilería, o bueno, si se ponen en contacto por ahí, pues lo puedes hacer llegar. Tu idea es mantener este perfil así más pequeño, digamos, de producción, o en algún momento pensás que aumentaría a otro
nivel, a otro volumen. Yo te diría que cuando me pueda dedicar full time. Ahora, ese full time puede ser que ocurra el año que viene. Por ahora, como comentaste, lo estoy vendiendo nada más que acá en la destilería. Es interesante porque viene mucha gente, te pones a conversar y gente de todo tipo, muy interesante. En mi visión, y lo viví con la cerveza, hay que lograr que el whisky se haga en Argentina sea bueno. Desde ese punto de vista, yo trato de ayudar a que no se cometan los mismos errores que uno cometió. Así que hay varios que están encaminados hacia fabricar whisky en Argentina y les estoy dando una mano a todos y tratando de buscar eso. O sea, prueba un mal whisky argentino y no va a probar otro. No, el whisky argentino es mal y yo quisiera que eso no suceda. Yo estoy fabricando más whisky por año que el que estoy vendiendo. Entonces, necesariamente, bueno, acá llevo ya 5 años, casi 5 años y medio. Es el whisky más viejo que tengo acá. El año que viene voy a tener whisky de 6 años y medio. Y así. Entonces, lo que uno busca es hacer una mezcla. Después, cuando viene la próxima mezcla, que además por ahí va a tener más añejamiento inclusive, tratar de encontrar más o menos que tenga todos los elementos que uno considera de calidad en nariz, o sea, aroma, boca, que tenga su carácter y que tenga una terminación relativamente prolongada. Todos esos elementos, bueno, si los tiene y no es idéntico al otro, bueno, para mí está bien. Con esto quiero agradecerle a Pablo la gentileza de habernos recibido. Ya hacía tiempo, ya hace la época de la pandemia íbamos a venir, pero no pudimos. Finalmente se ha concretado y acá estamos disfrutando de esta visita. Desde ya, muchas gracias, Pablo, por la atención, por toda la explicación, todo el conocimiento, bueno, que tienes, y realmente desearte lo mejor, todos los éxitos posibles. Y realmente, bueno, como había dicho la reseña, creo que es un gran producto y con mucho futuro. Así que realmente espero esa producción, que empiece más demanda, que la gente realmente pueda conocerlo. Y aguardo, bueno, algunos whiskies con más tiempo y más experiencia. Yo estaba al 63,5%. Mucha gente que escribe y por ahí no estoy haciendo envíos, bueno, lo toman bien, le dicen, bueno, entendemos, ya va a tener un momento. No creo que toda la gente que estás viendo, viste, con Bariloche nunca vi tanta gente. No creo que vengan por más. Muchos de ellos han venido. Bueno, no le di un mirado a la cámara de agosto del tiempo, pero un saludo a todos que gocen con este video y agradecimiento a vos por propagar todo lo que sea que tenga que ver con whisky, ¿no? Muchas gracias a todos. No olviden, si les gustó el video, darle me gusta, suscribirse al canal y seguirnos en las redes Facebook, Instagram, Twitter y en la página web titowhisky.com. Los espero próxima y a disfrutar.